Para empezar, una vez que hemos elevado nuestra oración pidiendo la luz del Espíritu Santo, tanto para ustedes como para su servidor, les voy a pedir a todos, por favor, que rápidamente, y si no yo la contesto, me contesten esta pregunta. ¿En qué se parecen los paracaídas a la mente humana? ¿No? Tendré que contestarla yo. En que si no se abre, te matas. ¿Sí? A ver, parece que no me di a entender. ¿Qué entendiste? Que debemos estar muy atentos al mensaje porque esto nos va a servir. ¿Atentos? ¿El paracaídas está atento? Debemos de hacer Abrirnos como un paracaídas para que al abrirse te suspendas en el aire y no te mates. ¿Sí me expliqué con la comparación? Sí. ¿Alguien no la entendió? Bueno, entonces les pido a todos que mantengan su mente abierta como si fuera un paracaídas y que cuando alguien esté en desacuerdo con algo que yo estoy diciendo, fíjense muy bien, muchas personas recurren al chisme. No, pues no me gustó lo que dijo el doctor Abascal sobre esto. Y la otra persona, ¿y por qué no se le dijiste a él? No, es que me dio pena. Pues no te dé pena. Si algo no te parece, confróntalo conmigo. Si algo te suscita dudas, pregunta. Si algo no te parece suficientemente bien explicado, pídeme que lo vuelva a repetir, que lo vuelva a explicar. ¿Correcto? Necesitamos entonces mucha atención, pero sobre todo mucha apertura para aprender cosas que probablemente nunca nadie les haya dicho. Aunque naturalmente algunos de los presentes pues tienen más formación académica que otros. Algunos ya son mis alumnos de hace un tiempo para acá. A otros no he tenido el gusto de verlos nunca, pero no importa, todos vamos a arrancar parejito. Pero repito, se puede preguntar, se puede interrumpir, se puede dudar, se puede profundizar. No es que yo esté bla 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 todo el tiempo, sino que cuando surja alguna de estas posibilidades, por favor lo hagan. Bien, comenzamos. Lo primero que me llama mucho la atención es el cuestionario que manda una persona. Como dije, no voy a decir quién es, pero me parece particularmente interesante algunas de sus preguntas. Dice, ¿por qué las personas en México suelen deshonrar constantemente su palabra y los acuerdos realizados? ¿Bien? Otra, ¿es buena opción educar a los hijos en casa? Bueno, esta de una vez la voy a contestar. La única opción para educar a un hijo es en casa. No se le educa en ningún otro lado. En las escuelas de cualquier tipo, desde el kinder hasta la universidad o los posgrados, no es correcto hablar de educación. Ahí dan información, conocimientos y otras muchas cosas, tecnología, herramientas. Pero la educación realmente se hace en casa. Si la pregunta se está enfocada a preguntarme si pienso que hacer homeschooling, es decir, que los niños aprendan la primaria, la secundaria, la prepa en casa, mi respuesta invariable de unos años para acá es sí. Sí, estoy de acuerdo y considero que es la mejor alternativa que en una época tan revuelta y tan decadente como esta podemos utilizar. Que nuestros hijos aprendan lo que van a aprender en la escuela, que lo aprendan en casa, es una alternativa formidable, pero sin perder de vista nunca que la escuela no educa, y menos en México. En México la escuela deseduca, desorienta, corrompe, nos hace tontos, literalmente, por no decir una palabrota, ¿no? Prefiero decir una palabra suave. La escuela corrompe, malinforma, no educa y sobre todo nos arranca de los principales conocimientos
que en un momento dado nos podría dar, que es el conocimiento de lo verdaderamente importante, de lo verdaderamente superior, que es darle sentido a la vida como una vida que no termina aquí, sino que se prolonga después de la muerte, con el conocimiento y la posesión de Dios o sin Él, dependiendo de cuál haya sido nuestra forma de vida. Y otras preguntas que hace esta persona. Bueno, ¿por qué las personas en México suelen deshonrar constantemente su palabra y los acuerdos realizados? Dicho de otra manera, ¿por qué no hay palabra de honor? Bueno, pues con el tema de hoy voy a dar una amplia respuesta. Porque no existen como hábito social, porque se han perdido las virtudes. Claro que muchos van a decir, ¿y eso qué es? ¿Se come o vuela? ¿Qué son las virtudes? Bueno, lo explicaré en un rato más. De hecho, les advierto que hoy comienzo una serie muy especial sobre las virtudes y qué produce a escala social su ausencia. Por ejemplo, ¿qué produce en un cuerpo humano que la persona nunca tome calcio? Pues va a producir un proceso de descalcificación. O si sus alimentos son muy pobres en hierro, pues a lo mejor va a tener un problema de pérdida de glóbulos rojos y de anemia. ¿Y qué pasa si no consume vitaminas? Bueno, pues ¿qué pasa si una persona no aprende y no practica las virtudes? ¿Qué le va a suceder a él, a su familia, y qué está sucediendo en la sociedad donde estamos arraigados? Concretamente en el Guanajuato del siglo XXI, en una ciudad que era pacífica, y bueno, eso es historia, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué estamos en una ciudad ahora tan violenta, tan llena de incertidumbre, de crimen, de sucesos verdaderamente espeluznantes? Y no solamente aquí, en todo México. Entonces, tiene mucha relación la pregunta de por qué las personas no cumplen con su palabra. Bueno, ¿por qué sucede lo que sucede? Y lo que sucede en todo el país y en todo el mundo se debe justamente a la serie que hoy comenzamos, que se llama ¿Y qué son las virtudes? ¿Y qué sucede cuando no están? ¿Y qué podemos hacer para aprenderlas? Tanto en lo personal como en lo familiar. Este señor también nos hace otra pregunta. ¿Qué tan adecuado es guiar en su formación académica a través de plataformas online? Bueno, pues es formidable, es excelente. Además, se puede escoger, se puede discriminar, se puede decir esta sí, esta no. Hoy la educación viene a nuestras aulas, no. Hoy la educación viene a nuestros hogares. No solo la educación, la desinformación, la pornografía, la violencia, todo lo malo está al alcance de encender una computadora o una televisión. Pero también lo bueno cuando se sabe buscar. En este aspecto me gustaría mucho ayudarles a encontrar alternativas éticas, alternativas prácticas, alternativas excelentes para que esta pregunta quede muy bien respondida en todos los hogares que hoy nos visitan. También pregunta, ¿cómo balancear adecuadamente mi apostolado y mi trabajo para con las necesidades de mi familia? Bueno, pues debo decir que me he topado en todo el planeta que yo he recorrido, y he recorrido bastante del ancho mundo, he encontrado un fenómeno muy lamentable entre los católicos, más que en cualquier otro ambiente religioso, sociocultural o lo que sea. Y lo que he encontrado es la aplicación del dicho de candil de la calle y oscuridad de tu casa. Casi todas las personas que se dedican a actividades parroquiales, actividades de evangelización, actividades de las organizaciones que han creado sacerdotes, señores curas, obispos, incluso hasta cardenales, para difundir nuestra fe, se olvidan de que en un casado lo primero y casi único es su familia. La familia es el primer ámbito de evangelización. Y cuando esto no es así,
pues vamos a encontrar con mucha facilidad que estamos salvando al mundo, teóricamente al menos, y perdiendo lo que se nos encomendó: nuestra pareja, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Entonces resulta que sí conozco muchas personas con una formidable capacidad de influir allá afuera, pero que por ejemplo sus hijos no van a misa, no quieren ir, porque aunque estén redirigiendo cursillos de cristiandad, encuentros matrimoniales, eventos religiosos y otras muchas cosas parecidas, no conocen, o aunque lo conozcan, no han practicado lo esencial en casa para lograr que nuestros hijos sean nuestros seguidores, nuestros imitadores, nuestros repetidores en la fe de nuestros mayores, en la fe cristiana. Bien, entonces esta persona que hace estas preguntas, él sabe quién es, no voy a decir su nombre, lo felicito, muy bien planteadas, nos permiten introducir el tema, ¿no? ¿Cómo mantener, dice otra persona, disciplina personal y familiar para llevar una jefatura en el hogar? Bueno, yo le pediría a esta persona que para empezar borrara la palabra jefatura. En el hogar no hay jefes. En la empresa adecuada, en la empresa correcta, pues se le puede llamar jefe. Pero una empresa en donde hay jefes y no hay líderes es una empresa muy fácilmente improductiva. Entonces, una familia donde hay jefes pero no hay líderes, educadores, transformadores, difícilmente podemos llevar un adecuado homeschool o una adecuada educación de nuestros hijos. Recomendaciones a nivel matrimonial para llevar una mejor relación: ser virtuoso. Si no se es virtuoso, el matrimonio puede ser incluso haber sido nulo. Una persona virtuosa es necesario que exista para poder contraer un vínculo matrimonial válido. Una persona no virtuosa muy difícilmente puede contraer un vínculo matrimonial válido ante la iglesia, ante Dios. Estamos dentro del tema de la serie que hoy comenzamos, y qué es la virtud. Cómo vincular una vida espiritual intensa con niños pequeños, de tal manera que los pequeños no lo tomen monótono, pero que les llame la atención la santidad. Vamos a discutirlo. ¿Cómo combinar una empresa o negocio que comienza con una vida de madre de familia, confusiones y entrega total como madre, pero existe a nivel personal un desequilibrio entre maternidad, hogar y triunfo en sueños personales? Bueno, es que o eres madre o triunfas en tus sueños personales. No se pueden las dos cosas. El que sirve a dos señores, con uno queda mal. Les puedo platicar mi propio caso personal. Yo soy el hijo mayor, el primogénito de una familia de 12. Mi madre me tuvo a los 18 y cachito, casó muy jovencita ella, pero ella en su época, desde muy jovencita, a los 11, a los 12 años, era considerada como la mejor soprano mexicana. Se le llamaba la María Callas de México, considerando que María Callas ha sido la mejor soprano que haya pisado el planeta Tierra. Entonces ella eligió tener una familia y renunciar a sus sueños de pisar como primadonna el Palacio de Bellas Artes o el Metropolitan Opera House de Nueva York o la Scala de Milán. No se puede. O eres madre de tiempo completo o eres empresaria. Es rotundo. Naturalmente puede ser una empresaria no de tiempo completo, pero que esencialmente su tiempo está enfocado a la familia. Porque la familia se nutre de tiempo, como lo vamos a ver a lo largo de la semana. No hoy. Hoy nada más lo anuncio como un tema a discutir. ¿Cuál es el insumo principal de una dieta que se come bien balanceada? ¿Cuáles son? A ver, dígame alguien.
¿Qué tenemos que comer? Proteínas, verduras, frutas, agua, vitaminas, cereales, minerales. Si no comemos eso de manera balanceada, pues nos enfermamos. Nos enfermamos no tanto por lo que comemos, sino por lo que no comemos. Entonces, les voy a decir qué es lo que hoy menos comen nuestros hijos, hablando de educación, hablando de tener hijos triunfadores, hijos saludables. Y no voy a hablar de la dieta que entra por la boca, sino de la dieta que se vive en la vida cotidiana de una familia para tener hijos triunfadores. Hoy lo que menos tienen nuestros hijos se llama tiempo. Tiempo. Y es lo que más necesitan, porque dentro del tiempo se va a dar la educación, en todas las áreas que se da la educación. No crean que la educación consiste principalmente en que nuestros hijos sepan ciencias, o sepan matemáticas, o biología, o historia, o derecho, o biología, o astronomía, o lo que sea. Sí, es importante que se conozca todo eso, pero ¿qué es lo verdaderamente más importante? Lo verdaderamente más importante es que conozcan quiénes son, que se conozcan como seres humanos, que se conozcan como personas, en lo general y en lo particular. En lo general, que se conozcan como esa unidad eco-biopsicosocial trascendente que somos los seres humanos, cuya vida no termina con la muerte, porque ahí empieza, y que se conozcan con sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Pero para eso se necesita una familia que estructure verdaderamente tiempo de la pareja y tiempo de cada uno de los dos padres con sus hijos y tiempo de cada uno de ellos dos con sus hijos. Sin tiempo no podemos educar. Entonces, aquí la persona pregunta si puede haber un desequilibrio entre maternidad y hogar y triunfo en sueños personales. Bueno, el sueño personal más valioso que puede tener una mujer no es ser cantante de ópera, aunque sea la mejor cantante. No es ser la mejor patinadora en hielo en una olimpiada, o la mejor corredora olímpica, o la mejor futbolista, o la mejor pintora. Se podría combinar de alguna manera eso siempre y cuando no sea el sueño principal. La misión principal de una madre, de una mujer terrícola, es la maternidad. Y eso es tan importante que hasta Cristo se buscó, hasta Dios se buscó una madre. No hubiera sido posible para Dios Todopoderoso enviar un Redentor a la tierra sin necesidad de nacer de una muchacha judía. Hubiera podido hacerlo perfectamente bien. ¿Por qué se buscó una madre terrícola, terrestre, de carne y hueso, que además anda por ahí, que habita, que está entre nosotros, sobre todo en México? Entonces, no desestimen, por favor, el papel de madre. Es el más importante que una mujer puede tener. Por supuesto, en las redes voy a ser devorado vivo, porque esa conferencia se va a subir a YouTube. Me van a decir toda clase de insultos. Y puede ser que hasta Facebook me bloquee mi página. ¿Cómo se le ocurre a este estúpido decir que el papel más importante de una mujer es la maternidad? Pues sí, así es. Si puedes dedicar unas pocas horas, como lo hacía mi madre, a cantar en el hogar, nos fascinaba, a tocar el piano, pero no a ser una concertista, a transmitirnos su pasión por la belleza, por el arte, pero no andar dando conciertos ni andar recorriendo el mundo. O eres madre o eres artista. ¿Por qué las artistas o las personas del mundo artístico tienen hijos tan trastocados mentalmente? Son la especie más enferma de todo el planeta. ¿Y por qué nunca dura, salvo honrosísimos casos muy aislados, por qué una pareja artística no dura más que unos meses o unos cuantos años?
precisamente porque no entienden lo esencial. Y lo esencial para alimentar a nuestros hijos no es la comida, no es el dinero, no es el vestido, no es la ropa, no es la casa. Para que haya hogar se necesita tiempo. Es el elemento principal, tiempo. Y dentro del tiempo se va a necesitar el reconocimiento y las caricias, que serán tema a partir del día de mañana o pasado. Entonces, la fórmula nutricional básica para tener un hogar integrado y poder tener hijos de provecho es, dentro del tiempo que vamos a estructurar, que vamos a aprender a estructurar, sobre todo en esta semana, es para dar caricias y para dar reconocimiento. Pero sin tiempo no podemos educar. Bien. Y nada más me gustaría terminar con algo que parece un chiste, pero que no lo es. Terminar esta pequeña introducción contestando estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un católico o un grupo de católicos como nosotros y un grupo de sectarios protestantes? Evangélicos, mormones, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, nosotros sí tenemos madre. Se pueden reír, ¿no? Nosotros sí tenemos madre. ¿Y qué hizo la Virgen desde que nació Cristo hasta sus 30 años? Pues estuvo en su casa. No hizo otra cosa más que estar en su casa con su marido, que además ni siquiera tenía relación física con él, porque era virgen y siempre fue virgen, antes en y después del parto, pero estuvo en su hogar al cuidado de su hijo, para dar una idea de lo enormemente importante que es una maternidad de tiempo completo. Un ejemplo, mi esposa trabaja conmigo, me ayuda, ¿sí? Pero por ejemplo, ayer, antier, que tenemos visitas familiares, prácticamente hay estructura de cada 10 horas, estructura 9 o más, con los nietos y las hijas que la visitan, sin que eso le implique ningún problema. Pero es ocasional. Sin embargo, cuando nuestros hijos están con nosotros, somos padres, en cierta forma también, de tiempo completo. Sobre todo la madre es de tiempo completo. Y después, en la vida pública de Cristo, ¿qué hizo su madre? Pues estuvo con él en el primer milagro y lo acompañó a multitud de partes. Y estuvo al pie de la cruz, y estuvo con los apóstoles en el Senado. O sea, si vemos cómo fue la vida de la Virgen María, nos vamos a dar cuenta de cómo tendría que ser la vida de una madre terrestre. Y eso que su hijo ya era adulto. No quiero decir que la vida de una mujer adulta o de un hijo adulto tenga que ser tan enfocada en el tiempo como cuando es niño, adolescente o joven. No. Sin embargo, sí quiero decir que se es madre para siempre. Se es papá para siempre. Y el elemento primordial, repito, va a ser ese tiempo. Ahora bien, ¿el tiempo para qué? ¿Cómo para qué vamos a dar tiempo? Repito, para dar caricias y dar reconocimiento. Y una vez que damos caricias, tiempo y reconocimiento, para forjar a nuestros hijos, ¿en qué? ¿En qué los vamos a forjar? ¿En qué los vamos a formar? Si han seguido con atención la explicación, la palabra tendrá que salir rapidísimo de sus labios. De virtudes. Virtudes, muy bien, sí estaban poniendo atención. Bravo, me alegra. Los vamos a formar en la práctica de las virtudes. Bien. Vamos a dividir la sesión en dos aspectos, dos partes. La primera, vamos a hablar de lo que sucede en el planeta ante la ausencia de las virtudes. ¿Qué sucede cuando no hay virtudes? ¿Qué pasa? Y a lo largo de la semana iremos presentando cada una de las soluciones. Pero lo primero que vamos a hacer es hacer como un diagnóstico de la sociedad en la que estamos, cómo está, por qué está como está, qué sucede, tanto a escala personal como a escala familiar, como a escala global,
Yéndonos de lo micro, de lo individual, a lo macro o al revés, es válido de ambas maneras, para entender que en ausencia de las virtudes, prácticamente estamos derrotados, prácticamente estamos extinguidos. Y para demostrarlo vamos a hacer un pequeño ejercicio, en el cual les vamos a pedir que se formen, por favor, así como están, hagan grupitos de 3 o de 2. Por ejemplo, ustedes 3 son un grupo,